Si hay algo que esta pandemia ha dejado negativa, es el hecho de que ha dejado mucho desánimo, ha traído mucha depresión, ha traído desganas, la gente llora por no salir de las casas. Me estoy refiriendo a lo que pasamos nosotros acá, pero también a lo que están pasando países como México, Chile, Argentina, diferentes países donde usted pueda estar y darse cuenta de que hay una estricta cuarentena. Y eso ha traído mucho dolor al corazón, muchas lágrimas, sobre todo de los gente de tercera edad que no puede hacer su vida normal y que en vez de estar disfrutando su tiempo en familia con sus nietos, está encerrado en su casa. Pero también nos ha afectado a nosotros. Ha afectado, ejemplo, a iglesias en el sector. Muchas han tenido que cerrar. Han tenido que cerrar simplemente porque no hay dinero para sostenerlas, porque ya los hermanos nos están ofrendando, porque los 2 meses que estuvieron cerrados, las 10 semanas, no pudieron levantar ofrenda, no pudieron pagar su renta, nada, y se tuvo que cerrar. Y eso ha traído mucho dolor, ha traído mucho dolor al corazón de la gente. Y una de las cosas más difíciles que cuesta hoy en día es volver a reconstruir los corazones de las personas. Y la semana pasada hablamos de que que 3 reyes, Darío, Ciro y Artajerjes, fueron usados por Dios para reconstruir el templo, la parte física. Después de casi 70 años de cautiverio por Babilonia, ellos volvieron a reconstruir el templo después de 85 años. Nehemías, contemporáneo de esa época, reconstruyó los muros de Jerusalén. Pero había algo que había que reconstruir en la vida de los israelitas y que tenía que ver con el corazón, con el alma. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando predicaba yo les dije que los sacerdotes habían estado dormidos y no habían sido despertados por Dios? Dios no los usó a ellos para reconstruir la vida o el corazón de la gente. Dios tuvo que usar a otra persona. Dios tuvo que usar a una persona diferente. Y usó a un hombre que se llamaba Esdras. Ahora, ¿quién es Esdras? Dice la Biblia lo siguiente. Este Esdras subió de Babilonia, era diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era un hombre diligente, era un descendiente de la tribu de Aarón, era un sacerdote conocedor del léxico y de la lengua, era secretario del rey sirio, del rey persa. Y Dios usó un hombre diferente. Dios no usó a los sacerdotes, aquellos que habían estado dormidos. Dios usó a un hombre preparado. La Biblia dice que cuando Esdras se comenzó a preparar, dice que tomó todos los escritos posibles y los almacenó y los volvió a estudiar. En ese tiempo, todos los sabios, todos los hombres sabios de Persia, lo que hacían ellos era lo siguiente: se enfocaban en estudiar la astronomía, las estrellas, los signos, las señales. Pero este hombre se dedicó a estudiar la lengua, se dedicó a estudiar lo que decía, el real significado de las palabras. Por lo tanto, era un hombre preparado. Era un sacerdote multifuncional, porque no solamente era un hombre sabio en las escrituras, sino que en el conocimiento del léxico que había en ese momento, en ese lugar. Ahora, Esdras tenía una característica, y yo le llamo así: lo que vivimos es lo que hacemos. Y vean lo que dice la Biblia con respecto a Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos
y decretos. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. O sea, él había tomado los manuscritos, había estudiado, se había preparado, se había entregado a las Escrituras y había preparado y había abierto su corazón para recibir las Escrituras. Ahora, es interesante también que la Biblia dice para inquirirla, o sea, para sacarle el mejor provecho a las Escrituras. Escuche esto. Cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, tenemos dos formas de leerla. La primera es leerla simplemente porque yo estoy leyendo las Escrituras. La segunda es inquirir, o sea, estudiarla, profundizarla, tomar un diccionario, buscar ayudas. Y lo que hizo el profeta Esdras no solamente se dedicó, y escucha bien esto, a leer, sino a inquirir, a buscar, a saber, a conocer el significado real de la palabra que él estaba teniendo. Ahora, también dice que la leyó para cumplirla. O sea, él no se quedó con el conocimiento, sino que además él ahora comenzó a cumplir la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios hizo fruto en el corazón de un hombre. La Biblia dice que hay 4 tipos de corazones o 4 tipos de personas que reciben la palabra. Una que recibe la palabra y no le importa nada. Otra que recibe la palabra y le importó, entendió algo, pero se aburrió. Otra que dio fruto, pero en su tiempo ya dijo, hasta aquí. Pero hay otro tipo de personas que llega esa palabra y que esa palabra entra, penetra y comienza a dar fruto. Esdras era un hombre así, un hombre que había inquirido, que había aprendido, que había cumplido la palabra de Dios, pero que ahora entendía esto. Entendía muy bien y claramente que él era un siervo de Dios que debía cumplir la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que después de cumplirla, él tenía la responsabilidad de enseñar los estatutos de Israel a la gente. Por eso digo, lo que vivimos es lo que hacemos. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios? Cuando nosotros la escuchamos, atendemos a ella, ¿cómo nosotros nos enfrentamos? Y en este tiempo de pandemia, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros hemos tenido que tener más cercano es la palabra de Dios. Porque te digo algo, no es fácil levantar el corazón de las personas sin ese libro. Y Esdras entendía eso. Tenía que levantar el corazón de las personas a través de ¿qué? A través de ese libro. Por eso era necesario que él la tragara la palabra de Dios y la aprendiera de tal forma de que pudiese levantar el corazón de las personas. Ahora, desde el versículo 11 usted verá a Esdras, del 7:11 en adelante, le van a entregar todas las riquezas necesarias para llevarla a Jerusalén. Yo le invito a esto. Yo sé que no todos lo van a hacer porque a veces no hay mucho tiempo, pero le invito a que busque el libro de Esdras y lea la historia y deténgase y vea y anote todas las cosas maravillosas que ese hombre hizo a contar del capítulo 6. Y ese hombre tuvo tal confianza del rey que el rey le dijo, toma todas las riquezas necesarias y llévatelas a Jerusalén. No era fácil, era un hombre de confianza. ¿Sabes lo que me enseña esto también? Me enseña que nosotros, como hijos de Dios, si confiamos y vivimos y actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros seremos personas de confianza. Que la gente siempre va a mirar algo diferente en nosotros. No va a haber desconfianza. Muy por el contrario, va a haber confianza. Ahora, Esdras tenía otra particularidad. Esdras comienza a ordenar políticamente al pueblo. Mira, no solo era sacerdote, sino que también era un
estadista. Veamos lo que dice la Biblia, Esdras capítulo 7, 25 al 28. El rey le encarga lo siguiente, él dice así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, recuerde, de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, o sea, a Israel. Y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y escucha esto, y al que no las conoce, ¿qué dice? Le enseñarás. O sea, si hay alguna persona que no conozca la palabra de Dios, tú tienes la responsabilidad de enseñársela. Pero ¿a quién le está enseñando? No le está enseñando a sacerdotes. No le está enseñando a personas con un adoctrinamiento religioso. ¿A quién le está enseñando? A los gobernadores, a los que hacen política. ¿Saben cómo sería hoy en día el mundo si tuviéramos legisladores? Hablo de legisladores, no de presidentes. Legisladores que amen la palabra de Dios y que dirijan de acuerdo a la palabra de Dios las leyes de este mundo. Sería un gobierno teocrático. Pero si hubiese una mínima cantidad, vamos a suponer esto. En un congreso tenemos solamente de 100, 10 cristianos que estén legislando en favor o con una visión cristiana religiosa. ¿Habrían algunos cambios? Sí habrían, porque marcarían una influencia. Marcarían una influencia. Pero cada día nos alejamos más de la palabra de Dios. Sigamos el relato, a ver qué es lo que dice los versículos siguientes. Dice: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y aquí en la frase de este rey, y escúchela muy bien: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón ¿de quién? Del rey. Bendito Jehová. Esdras agradece porque Dios puso eso en el corazón del rey. Dice, para honrar la casa de Jehová, que está ¿dónde? En Jerusalén. Dios puso en el corazón de un rey pagano este deseo en el corazón. Y lo dije la semana pasada, que Dios tiene en su mano el corazón de los reyes. Dios los tiene en su mano. Usted jamás piense que un rey, que un dictador, que un fascista, nazi, comunista, capitalista, socialista, presidente, no crea nunca que es invencible. Porque Dios puede torcer el corazón de esa persona como Él quiere. Y si no lo hace, es porque hay algo que nosotros debemos y tenemos que aprender, que es seguir orando por nuestras autoridades. Siempre digo esto, aunque no nos gusten. Es difícil, pero es una prueba de amor que Dios pone en nuestros corazones para hacer. Ahora, es interesante cómo podemos ver a un hombre que era sacerdote y que es elevado a tal posición de, vamos a decir así, política, que es reconocido por el mismo rey. Porque la palabra de Dios produce eso. Cuando nosotros somos personas dominadas por la palabra de Dios, es Dios mismo y el Espíritu de Dios que va a obrar en favor nuestro para bendecir a otros. Porque usted no tiene idea la influencia que puede tener en el mundo con su testimonio y con su corazón y con la palabra de Dios por delante. Usted no tiene idea.
Una de las cosas que he aprendido en esta pandemia es mi responsabilidad como hombre de Dios delante de la sociedad, como pastor. Porque no solamente estamos abocados a esto, a este grupo, sino que estamos abocados a la sociedad. Debemos de impactar a la sociedad de tal forma que nos extrañen, que cuando no estemos en el foco digan ¿dónde están? Porque ellos son de bendición. En sus trabajos, en sus empresas, usted debe ser esa persona que impacte por su testimonio como lo hizo Esdras. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía integridad, que era íntegro en todo su andar. ¿Cuánto nos hace falta hombres de Dios con ese carácter, con ese corazón? ¿Cuántos legisladores nos faltan con ese corazón? ¿Cuántos presidentes nos faltan con ese corazón? Pero por mientras tanto, tenemos la responsabilidad, usted y yo, de influenciar a la sociedad de la mejor forma posible. No podemos encerrarnos en un cubículo de 4 paredes, religioso, y escucha bien esto, y de comunión íntima, estrecha, y olvidarnos de la sociedad, olvidarnos que hay hambre afuera, olvidarnos que hay depresión afuera, olvidarnos que hay necesidades básicas que ayudar. No lo podemos hacer. Ahora, lamentablemente, como suele suceder, hay 2 partes de la historia. Y es que dentro de esta historia, Esdras tuvo un dolor interior, un dolor que era horrible. Dice la Biblia en Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 3, escucha bien. Acabadas estas cosas, se está refiriendo a varias cosas que pasaban entre medio, entre que llegaron con los embarques de la riqueza, todo eso, se está refiriendo a eso. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel, escucha esta frase para el bronce, y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y escucha esta frase, y hacen conforme a sus abominaciones. Ahora entiendes tú por qué Dios no los usó a ellos. No solamente porque ellos estaban dormidos, sino porque estaban practicando las abominaciones de los pueblos paganos. Por eso Dios no los usó. Quiero decirte esto es un ejemplo para todos los que estamos acá. Dios no usa material sucio. Dios usa personas con corazón recto. Personas que se acerquen a Él, piadosas a Él, que tiemblen ante la presencia de Dios. Dios no usa personas que están en suciedad. No. Y es triste la realidad en ese momento, pero no es tanto lo que Él... Si te digo esto, si hubiese sido gente común, posiblemente hubiese pasado de largo. Pero eran los sacerdotes, eran los levitas, los que estaban encargados del templo. El templo se había reconstruido, ya estaban adorando a Dios, y los sacerdotes y los levitas estaban en pecado. Dios no usa material sucio. Veamos la razón por qué ellos estaban así.
Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí. O sea, se casaron con las hijas de pueblos extranjeros. Y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué, escúchate esto, pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. En extremo. Se tomó el pelo y se lo arrancó. Se tomó la barba y se la arrancó. Eso es un dolor tremendo. Pero lo que más estaba dolido era su corazón. Estaba roto porque él venía con la esperanza de que la palabra de Dios impactara la vida de las personas. Pero no resultó así. Ellos decidieron seguir pecando, seguir viviendo de acuerdo a las abominaciones de los otros pueblos. No era fácil. No era fácil entender. Pero en ese momento, Esdras, y escucha bien esto, en ese momento Esdras sintió una estocada en su corazón tan fuerte que él tuvo que romper en llanto, rasgar sus vestiduras y quitar sus pelos. ¿Saben? Ellos no habían entendido nada. Nada. Los mismos pecados que habían llevado a que el pueblo de Israel fuera cautivo, por 70 años, los mismos pecados los seguían practicando. No habían entendido nada. Quiero decirte algo. A veces nosotros somos así. A veces nosotros nos revolcamos en nuestro pecado favorito. Nos revolcamos. ¿Y sabes tú algo? ¿Sabes por qué de repente, o muchas veces, por qué Dios no te bendice? Porque vives una doble vida. Porque no eres consecuente. Porque no eres íntegro. Porque eres monedita de dos caras. Por eso Dios no te bendice. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que cubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Y muchas veces no prosperamos en el ambiente familiar, social, económico, religioso, laboral. Y siempre nos estamos quejando. Y siempre nos va mal. Pero por dentro nos revolcamos en un pecado que no queremos dejar. Por años, un pastor, un misionero de la organización donde yo era allá en Chile, desaparecía todas las mañanas de su casa por 12 años. Su ministerio nunca creció, nunca se desarrolló. Tenía el dinero suficiente, había aprendido el idioma porque él era de acá, pero su ministerio no crecía. Era profesor de un instituto bíblico. Por 12 años engañó a su mujer y terminó yéndose con esa mujer. Ahí entendimos por qué jamás su ministerio creció. Y por qué cada vez que hablaba era como que se escuchara un címbalo o un hueco. Si tú piensas que Dios te va a bendecir en el pecado, estás muy equivocado. Escribí una frase que dice así: vivir anclados en pecados preferidos nos demandarán delante de Dios, escucha bien, su falta de gracia y misericordia.
¿Qué significa esto? Significa que si nosotros seguimos viviendo anclados en un pecado preferido, la gracia y la misericordia de Dios no se van a hacer presentes cuando tú las necesites. Porque Dios, al que ama, castiga. Muchas veces he llegado a pensar de que algunos que dicen ser creyentes y viven en pecados así y continúan pecados así, no son creyentes. Simplemente son religiosos. Porque Dios al que ama, castiga. Y recuerda, el que encubre sus pecados jamás prosperará. Siempre va a andar al filo del filo del filo. Esdras tuvo una actitud. Y yo le llamé así, una oración de vergüenza. Mira lo que dice Esdras capítulo 9, versículos 6 al 7. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. ¿Escuchaste esa frase? Confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestros rostros, como hoy en día. ¿Sabes? Posiblemente nunca lo has leído, pero te quiero hacerte un pequeño resumen. Cuando el pueblo de Nabucodonosor, el año 606 a.C., tomó cautivo a Israel, fue una masacre. Los historiadores dicen que los soldados del rey Nabucodonosor tomaban a los bebés y los reventaban en los muros. Tomaban a las mujeres embarazadas y las cruzaban y le reventaban el bebé y a la mujer. Abrían sus extremidades, sus brazos y los partían. Arrancaban sus cabezas. Y múltiples torturas. Ahí se escribe el libro de Lamentaciones, en ese periodo de tiempo. Y si usted lee el libro de Lamentaciones, es un mar de dolor y vergüenza. Dios había dado gracia y misericordia a este pueblo. Les había dado la oportunidad de volver a su tierra, de reconstruir el muro, de reconstruir la casa de Dios. Pero, a pesar de haber visto la grandeza y la gracia de Dios, ellos seguían en pecado. Y por eso dice Esdras que por esas causas, por esas razones, por ese pecado que habían cometido de alejarse de Dios, ellos habían vuelto o habían caído en esclavitud, en espada. Habían visto la violencia en primera persona. La paciencia de Dios tiene un límite. No crea de que porque has disfrutado la gracia de Dios a través de la sangre de Jesucristo, no creas que vas a continuar abusando de ella si tu vida y mi vida están en pecado. No lo creas, porque Él tiene su paciencia. Y Él dará su recompensa a quien se la merece.
Por lo tanto, debemos cuadrarnos y acercarnos a Dios. Porque ¿sabes algo? Yo prefiero estar cerca de Él que alejado de Él. Ya he vivido la experiencia de estar lejos de Él y jamás la quiero volver a repetir. Pero el pueblo no entendió eso. No lo entendió. Por eso Esdras se necesitaba trabajar en el corazón de la gente, reconstruir ese corazón. Pero no lo habían entendido. El llanto de Esdras dice así. Esdras capítulo 10, versículo 1. Dice, mientras oraba y hacía confesión, llorando y postrándome delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. No hay nada más triste para un líder, o un pastor o un hijo de Dios que llorar por los pecados de su pueblo. Y Esdras lo sentía así. Sentía que su misión estaba fracasando en su vida. ¿De qué servía tanta preparación? ¿De qué servía estudiar tanto la Biblia? ¿De qué servía ser un hombre recto e inquirir en la palabra de Dios para cumplirla y para enseñarla si la gente no había entendido nada? Nada. No habían seguido el consejo. Habían menospreciado las palabras de Esdras y habían menospreciado a Dios. Y esa es una realidad que nosotros tenemos el día de hoy. Que muchas veces menospreciamos el consejo de Dios. Menospreciamos su palabra. Menospreciamos a Dios. Hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos hemos hecho los cristianos del siglo XXI que están más conectados a un teléfono que a Dios. Que nos acordamos de Dios cuando estamos en grandes problemas, como decía Alicia. Que nos conectamos a Dios cuando realmente el bolsillo está vacío. Cuando la cuenta del banco ya no tiene nada. Ahí clamamos a Dios y decimos, Dios, ¿dónde estás? Pero hemos vivido una vida alejados de Él. Alejados. Allá. Como dicen acá, so far away. Muy, muy lejos de acá. Por eso lloraba Esdras. Por eso lloraba. Porque no habían entendido nada. Me encanta esta frase. Aún hay esperanzas. Y la dijo un sacerdote. Dice así, Esdras capítulo 10, versículos 2 al 3. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel. Este era otro sacerdote de los hijos de Elam. Y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanzas. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres de las naciones de ellas, según el consejo de mi Señor. Ese Señor es Esdras. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Este Secanías era uno de los que acompañó a Esdras. ¿Sabes? Secanías no había pecado. Secanías no tenía una mujer de afuera. Pero él se incluye cuando dice, hemos pecado al tomar mujeres de otro lugar. Pero ¿sabe algo? Secanías era un duro.
A Secanías no le venían con historias. No, no. Él propone algunas cosas interesantes. En primer lugar, él era un hombre que no veía el vaso medio vacío. Él lo veía medio lleno. Por eso él dice, aún hay esperanza. A pesar de que todos estos miserables se han alejado de Dios y nos hemos alejado de Dios, aún hay esperanza. No le gusta ver de repente a un optimista que diga que se está todo viendo abajo y diga, no, si todavía lo podemos reparar. Todavía. Me recuerdo una vez, una historia, estaba con mi amigo Marco Bascur y estábamos colocando la piscina, estábamos llenando la piscina. Y de un momento a otro, en la noche vino un raccoon, se metió y rompió la piscina. Y se nos vino abajo toda la piscina, toda el agua. Y nosotros en nuestra ignorancia lo intentamos parchar. Y ese día vino un calor tan grande que no nos dimos cuenta que achicharró el vinil. ¿Y saben qué? Nosotros intentábamos, no, si todavía se puede, la podemos arreglar, aunque no podíamos arreglarla, la podemos arreglar. No la arreglamos, tuvimos que cambiar el vinil y cambiar la piscina. Pero teníamos la esperanza de arreglarla, no la pudimos arreglar. Este Secanías era así. Decía, se nos viene todo abajo, pero aún hay esperanza. ¿Sabes algo? Él es un hombre que pensó. Dijo, ok, mientras Esdras se lamentaba, lloraba y se dolía, siempre hay alguien que tiene que colocarte los pies sobre la tierra. Y él dice lo siguiente, lo que vamos a hacer un pacto. Y lo tercero, vamos a despedir a todas nuestras mujeres y nuestros hijos. Y vamos a volver a partir. Nos vamos a resetear. Vamos a sacar los virus que nos están contaminando. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero por qué las mujeres tenían que pagar los platos rotos? ¿Por qué eran malas mujeres? No. Te voy a explicar esto. Antiguamente, y creo que todavía es así, la mujer tenía una labor muy importante dentro de la casa. Pero generalmente la mujer era la que guiaba a los hijos en la palabra de Dios. El papá era el sacerdote, veía todas las cosas grandes, pero ella tenía un trabajo especial en la vida de los niños, guiarles en la palabra de Dios. Al ser mujeres de otros lugares, ¿qué hacían ellas? ¿Qué es lo que le enseñaban? Su religión. Amorreo, filisteo. Que tomaban a los niños y los quemaban a su dios Amok. Amok. Los quemaban. O sea, su nivel de influencia dentro de Israel era muy fuerte. Por eso se habían desviado ellos. Porque las mujeres piadosas de Israel eran todas feas. No fue por eso. Simplemente fue, ¿por qué? Porque las prefirieron a ellas. Las prefirieron a ellas. Así que no era fácil esto. No era fácil. Una decisión drástica. Dice así, levántate, porque esta es tu obligación. Esdras 10, 4 al 5. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos, dice, juraron. Juraron. Ellos juraron. Ellos tuvieron que tomar una determinación en su vida y era simple. Tenían que dejar a sus mujeres y a sus hijos. No era fácil, pero lo tuvieron que hacer. No era fácil. No es fácil.
A veces hay que tomar decisiones drásticas en nuestra vida. A veces nosotros tenemos que tomar tal nivel de decisión que tenemos que erradicar pecados favoritos de nuestra vida. Y si no lo hacemos, escucha bien esto, si no lo hacemos, no le pidas a Dios que sea misericordioso contigo. No le pidas. Porque algún día se te va a caer todo el naipe. Algún día te van a desenmascarar. Algún día se van a dar cuenta quién realmente eres. Y déjame decirte esto. Cuando Dios se encarga de eso, se encarga de eso. Quiero terminar con la siguiente conclusión. Dios trajo un sacerdote conforme al corazón de Dios. Un hombre que hizo que el pueblo se volviera otra vez a su Dios. Pero su tarea no era fácil. Tenía que luchar en contra de los pecados del pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo logró ese cambio? ¿Cómo logró reconstruir una nación alejada de Dios? Fue con su integridad y con la palabra de Dios. Porque no solamente lo había estudiado, sino que también él la vivía en su vida. Ahora te hago la siguiente pregunta y te pregunto a ti. ¿Qué pecado necesitas erradicar de tu vida? ¿Hay algo con lo que estás luchando? Yo sí. Yo sí. ¿Qué pecado está frenando tu crecimiento y desarrollo espiritual? ¿Hasta cuándo seguirás luchando o favoreciendo ese tipo de pecados? El pueblo necesitó despedir lo que más amaba, sus mujeres e hijos. Tú necesitas despedirte de esos pecados que hacen que tu vida sea miserable. Y la única forma de reconstruir una vida es con una relación más cercana a Dios cada día como un sacrificio vivo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Es momento de erradicar, de sacar, de limpiar la casa, de hacer un spring clean en nuestra casa espiritual, de nuestro corazón y empezar a sacar cosas. Ya no podemos seguir tolerando el pecado en nuestras vidas. Hay que empezar a limpiar. Hay que empezar a limpiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Hay que sacar esos pecados favoritos. Hay que comenzar a hacerlo. Pero hay que hacerlo ahora. Porque hay que comenzar a reconstruir nuestra vida y nuestro corazón. No podemos seguir viviendo una vida religiosa porque algún día se nos va a caer el velo y ese velo va a traer simplemente vergüenza. ¿Te quedó claro? ¿Entendiste la idea? Si hoy en día tu corazón y mi corazón están alejados de Dios, es tiempo de que tú te acerques a Dios. Es tiempo. Amén. Muy bien.